la familia, es lo que cuenta. Yo creo que todos escondemos secretos. Hablar de Dios en cualquier sitio. Envejecer puede ser algo hermoso. La felicidad consiste en ilusión. La voluntad en varias direcciones. Yo no he perdido nunca la ilusión por vivir. La crisis está en la persona. Una actitud positiva es siempre bueno para todos, ¿no? Palabras a medianoche, con Jesús Fonseca. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. Hay una cultura específica del vino y luego el vino se incardina en la cultura. La cultura del vino es milenaria. La historia del vino es larga, rica, aparece desde los dioses griegos, desde Baco a Dionisios, para continuar con la liturgia cristiana, para estar presente en todas las grandes celebraciones de la vida de las personas y de la historia de los pueblos. A mí me enorgullece el que pues, algunos vinos nuestros han estado compartiendo y viviendo momentos históricos, hitos fundamentales, pues en cumbres iberoamericanas o en la propia boda de un rey, que es un poco el culmen de los elementos sociales y convierte los vinos en míticos. Carlos Moro, Luis Carlos Moro, aunque todos le conocen como Carlos Moro. Un hombre vinculado al viñedo y al vino, fundador de Matarromera, y uno de esos empresarios que no se arruga, que planta cara. Si disparan, desenfunda y dispara. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Bueno, vayamos al grano. El mundo del vino, visto desde fuera, que parece como muy complejo, como muy difícil. Pues yo creo que sí, es complejo y es difícil. Primero porque cuando se busca la excelencia de las cosas siempre es difícil en cualquier sector o en cualquier oficio. En el caso del vino, además, pues intervienen tantos factores. Efectivamente es complejo porque hay que poner en juego la tierra, la climatología, la viña, la variedad, la adaptación de la variedad de la viña, la elaboración, el momento de la elaboración. ¿Por qué hoy, no ayer, o antes de ayer, o pasado mañana? Es absolutamente crítico. Quizá, si lo hacemos hace 3 días o hace una semana, no consiguiésemos la excelencia. Quizá, si nos pasamos otra semana, tampoco. A lo mejor hoy puede ser, no lo sé. Solo después de tiempo y después de ver cómo ese mosto se hace vino y cómo ese vino se cría en las barricas y cómo evoluciona, podremos decirlo. Y siempre el factor humano del toque del enólogo, del momento de sacar el vino o meterlo en las barricas, de los controles tecnológicos, del control de calidad, de la imagen, de la proyección, de la comunicación. Es realmente un tipo de empresa enormemente compleja y por eso lo hace enormemente bonita. Bueno, bonito, muy bonito tiene que ser esto de hacer vinos y vender vinos, ¿no? Esto de ser hacedor de vinos y vendedor de vinos, vamos, tiene que ser precioso, tienes que disfrutar mucho. Lo es, yo realmente disfruto y es lo que me hace apasionarme por ello
y no solo yo, sino todo el equipo profesional. Y por tanto tener el punto de honor de buscar hacerlo mejor cada día, no pensar que ya hemos llegado, sino que estamos en el camino de buscar el hacerlo mejor cada día y además mostrárselo a los consumidores, demostrárselo al público. Y eso ya tiene un factor enormemente de satisfacción, porque cuando encuentras una receptividad y cuando encuentras que ese vino ha gustado, ha tenido éxitos, se consume, porque es el mayor éxito que hay, no son los premios, sino que el consumidor lo reconozca, lo compre, lo pague y lo beba y repita. Pues la satisfacción es enorme, ¿no? Dentro de unos días, pues lo mismo estoy en las Naciones Unidas presentando un vino que haremos, o recogiendo un premio, o hablando con alguna persona de alguno de los continentes del mundo, en las cuales tú muestras tus productos y ellos te enseñan y aprendes lo que son sus países, lo que son su idiosincrasia, lo que son sus necesidades. Por tanto, enlaza con muchos elementos. Estamos aquí con un empresario y te pregunto, ¿cómo se hace para que el trabajador, el empleado, sea empresa? Bueno, yo creo que una empresa es hoy día tan compleja que necesita muchos resortes y muchas claves. Pero desde luego hay una absolutamente fundamental, condición sine qua non, que cada una de las personas que integran la empresa se sientan partícipe y actores de la empresa. Y yo creo que ese es un elemento que en esta empresa o en este conjuntito de empresas que tenemos, pues es así. Yo me lo comentan muchas personas que reciben el impacto, dicen, si esta persona es que lo vive como si fuese suyo. Bueno, igual que yo, lo vivo como si fuese mío, porque esto al fin y al cabo pues, es de la sociedad y nos toca gestionarlo y es nuestro ahora, ¿no? Y es nuestro, pero es nuestro de todos. ¿Tú sientes una especial pasión por Iberoamérica, por su historia, por esa historia que compartimos, por todo lo que nos une? A mí me llamaba la atención desde muy jovencito, incluso ya desde las músicas andinas y las músicas de Víctor Jara, algo que te gusta a ti también, los poemas de Neruda, todo ese mundo americano que con un habla común pues tenía un atractivo enorme. Y yo en cuanto pude pues busqué una vía de ir allá, ¿no? Y empecé pues de una forma muy bonita, ¿no? Fui nombrado experto agroindustrial del Banco Interamericano de Desarrollo, propuesto por el Ministerio de Agricultura y la FIAP. Entonces tuve la oportunidad de conocerlo y de vivirlo de cerca. En aquel momento empecé con Argentina y Uruguay, hice el desarrollo agroindustrial de una zona de presa, pero eso era el instrumento, precioso instrumento, técnico, profesional, pero sobre todo me dio la oportunidad de conocer la cultura, el ensamblaje, en el caso de los vinos, digamos, el maridaje que hay de esa cultura autóctona con las culturas que llegaron posterior. Después tuve la suerte de ir a estar en Naciones Unidas, en la FAO, y como tal ir enviado a la Oficina Regional de FAO para América Latina, también en Chile, ¿no? Con lo cual pues, tenía una actividad de coordinación de redes latinoamericanas, lo cual me permitió viajar por todos los países de América. Unos hermanos de sangre y hermanos de historia que además pues, nos enriquecen. ¿Con qué es con lo que más disfrutas en una jornada? ¿Cuál es el mayor disfrute de tu día a día? Pues hoy disfrutaría, y a lo mejor lo hacemos, yéndonos a las viñas, y yendo al campo, y yendo a ver cómo están, y probando cada una de esas uvas, y si está en el preciso momento y si está madura. Ir allí y verlo, corroborarlo o contrastarlo, pues pasear por ese campo, por esas viñas, pues me gusta muchísimo, me satisface. De hecho, es lo que hago en muchísimas ocasiones. Eso me gusta mucho. También me encanta departir con los amigos. O sea, una buena comida con un buen vino en la mesa y una sobremesa charlando, y tú lo sabes, pues es algo también impagable. Me gusta mucho el compartir, el charlar de muchos temas de la vida, no solo de mi mundo más cercano, más profesional, sino del mundo en general. Hablar de muchos temas de la vida, dices, y te pregunto, ¿de quién has aprendido más en la vida? Bueno, yo siempre tengo un referente que es mi padre, ¿no? Mi padre Ursicino, que, bueno, pues yo cada vez que hablo de él me lo recuerdan con tan
cierta afabilidad, era un hombre encantador, era un hombre que tenía tiempo para todos y a todos les daba su tiempo, era un hombre que luego estaba en su profesionalidad, lo hizo muy bien, fue un innovador en su momento, en su época, y yo desde pequeñito, al principio en la bicicleta iba detrás con él a ver todas las faenas del campo, a ver cómo trataba a la gente, a los obreros, a negociar la venta de las pieles o de la lana, o de los corderos, o de la cebada, o de la uva, del vino, a ir a las bodegas, en la época de bodegas. Aprendí muchísimo de él. Quizá no he llegado nunca en esas facetas a igualarle, porque él era, en el trato personal, era un maestro auténtico, ¿no? Era un hombre encantador. Tenía tiempo para todos y a todos les daba su tiempo, dice Carlos Moro de su padre. Qué difícil es eso y qué hermoso, ¿verdad? Tener tiempo para todos y a cada uno darle su tiempo y que cada uno se crea que todo tu tiempo es para él. Y con afabilidad y con alegría y disfrutando de estar con todos. Él estaba desde los más altos a los más bajos, desde los más ricos hasta los más pobres. Tú eres uno de esos empresarios que tenemos, que lleva lo mejor de España por todo el mundo. Y te pregunto, en esta hora, digamos que no fácil, o por lo menos complicada, y te pregunto, en esta hora de España, ¿qué idea tienes tú, Carlos, de España? ¿Cómo ves a España? Bueno, yo es que tengo que decir que soy un apasionado de España. Es que se me sale por los poros, ¿no? Me encanta este país y me encanta nuestra tierra de Castilla y León y me encanta nuestra pequeña tierra de Valladolid, de Balbuena, de Olivares, de todos los pueblos. Nosotros estamos en 22 pueblos. Entonces, como me encanta, quiero lo mejor para ella y busco lo mejor y busco proyectar lo mejor también en el exterior. Yo cuando me piden hablar sobre los vinos de Mina o los vinos de Matarromera, yo digo, permitidme un momento que primero os hable de España, de sus cualidades, de sus bondades, de la idiosincrasia positiva de los valores de nuestra tierra, que tenemos muchos. Ahora mi último viaje ha sido a Hong Kong, a China, Shanghái. He dado un masterclass en Hong Kong, he dado una presentación y clase en Shanghái. Siempre hablo de España, siempre hablo después del carácter de lo que es España. Muchas veces me preguntan, ¿qué pasa en España? Mi respuesta, no pasa nada. Es un país fantástico, con un potencial de sus gentes, con un potencial de conocimiento, con un potencial de buen hacer, con un potencial ahora de infraestructuras que España saldrá adelante inmediatamente, con un potencial de productos únicos. Tenemos uno de los quesos mejores del mundo, de los vinos, de la hortaliza, tenemos participación en la industria aeronáutica, en la industria de automoción somos líderes también. Cuando vamos fuera tenemos que ser embajadores de nuestra tierra y de embajadores globales, porque no pensemos que vas a defender mejor incluso tu marca que contextualizándola dentro del conjunto de los valores de España, siendo no solo partícipes, sino entusiastas de lo que se hace. Ya ven, si le abriéramos las venas, que no lo vamos a hacer, pero si le abriéramos las venas a Carlos Moro, España saltaría a borbotones, eso está muy bien. Carlos, hablabas ahora de quesos. De quesos sabes tú mucho, porque yo no les he contado que Carlos Moro es el autor de dos libros, de dos de los primeros libros que se escribieron en España de quesos. Bueno, efectivamente, yo he publicado las dos primeras guías de quesos. En total he publicado 7 libros, 4 de quesos, uno también hablando de quesos y maridaje de vinos, y 3 de industria aeronáutica, lo cual es curioso. Pero las dos primeras guías de quesos, bueno, la primera guía que hice fue la guía de quesos de Castilla y León, cuando todavía estaba la preautonomía. Entonces, después me pidió Gourmet, la revista decana de gastronomía, que hacía una guía de vinos, hacer la guía de quesos de España. Y me metí a esa tarea porque me encantaba el sector, me parecía que era aportar algo a la sociedad. Hasta aquel momento solo se habían definido 60 tipos de quesos en el catálogo del Ministerio de Agricultura y yo definí 132 tipos de quesos. Visitando, además, no de oídas, sino visitando prácticamente cada quesería, cada productor, cada quesero, y haciendo
una cata de quesos casi semanal durante un año con todo el equipo de cata, que era de lujo. Si cito las personas, pues son todas referentes de máximo nivel. Ricos quesos tenemos. Absolutamente fabulosos. Y ahora hay una hornada de chavales jóvenes que se están lanzando a hacer cosas nuevas. En alguno he ayudado un poquito, ¿no? Incluso tenemos una patente de quesos aquí, desarrollada con un proyecto de I+D, con una quesería, y para aplicar unos quesos al verdejo que no lograban hacer, pero con nuestro equipo de I+D pues lo hicimos y lo tenemos patentado incluso. ¿En qué cree Carlos Moro? Bueno, yo creo en muchas cosas. Primero en el de más arriba, pero después creo en mi familia, ¿no? Y en mis amigos, y creo en mi empresa y en los valores que mantiene, y en el equipo profesional que es de un gran valor y que se ha decantado a lo largo ya de muchos años. Hoy día es el gran reserva, ¿no? Las personas que tenemos aquí es un gran reserva de personas. En ellos creo para conseguir los logros que siempre estamos buscando. Pues ahora que hablas de ese futuro, Carlos, estoy pensando en Bélgica o en Francia, países que tienen una industria agroalimentaria muy fuerte, el Benelux en general, pero sobre todo, como tú sabes, Francia y Bélgica. Tú vas a una bodega, por ejemplo, y para llegar a esa bodega atraviesas un pueblo maravilloso, lleno de vida, unas carreteras estupendas. Hay vida en esos pueblos, hay gente. Ese es un déficit que tenemos. Nuestros pueblos no están tan bien cuidados, así me lo parece a mí al menos, como deberían de estar. Sin duda. Mira, yo mi tesis doctoral como ingeniero superior agrónomo la inicié sobre la reforma agraria. En aquel momento estaba muy en boga si la reforma agraria del 31, del 36, la que habían llevado los países latinoamericanos, qué hacer. Y entonces yo reflexioné, analicé, estudié y planteé mi tipo de reforma agraria, que era tan radicalmente distinto a aquellas reformas que se hablaban, que no encajaba, ¿no? Digamos, en la tesis. La reforma que hay que hacer es la de convertir a los pueblos en auténticos lugares de vivencia de las gentes de forma más confortable que incluso en las ciudades. Y para ello es imprescindible llevar una actividad económica a los pueblos, porque si no es imposible. Cuando tú me hablas de Bélgica, de Holanda, de Alemania, de Italia incluso, tú verás que hay pueblecitos, pero inmediatamente al lado hay industrias de transformación, muchas de ellas agrícolas, forestales, agroalimentarias, de servicios, incluso de otros menesteres. Yo estoy muy involucrado también en sectores punta de tecnología, en que instalan sus fábricas en lugares más en el campo. Y sin una actividad económica y sin un aprovechamiento del campo más fuerte, mayor, no podemos albergar trabajo y empleo para más población. Y el trabajo y empleo es lo que nutre al final la posibilidad de tener casas, de tener lugares y de tener pues incluso impuestos para pagar y para mantener y para cuidar un pueblo. A continuación, todo lo que tiene que ver, actividades culturales, actividades de ocio, actividades digamos de tipo social, un entorno de mayor número de personas. Y eso creo que es ideal, ¿no? Porque desconcentraría, por un lado, las grandes ciudades. Segundo lugar, acercaría más a las personas a la naturaleza. Tercero, daríamos vida y actividad y empleo a mucha gente que puede estar albergada en estos pueblos, y cuidaríamos mejor los pueblos y embelleceríamos mejor los pueblos, porque efectivamente estamos ahora aquí en plena Ribera de Duero, una zona señera, en Valbuena de Duero, y al lado pueblos también importantísimos, pero que sin embargo cuando tú los cruzas los ves con un estado de decrepitud en muchos casos muy significativo. Con muchas casas abandonadas, con muchas casas descuidadas, con algunas casas derruidas, con unas instalaciones municipales, digamos, mínimas, y eso pues es algo que sería deseable y que podemos intentar o debemos intentar mejorarlo. ¿Cómo?
no dejemos todo en manos de la Administración tiene mucha responsabilidad, puede hacer mucho, pero las personas de que estamos aquí también, los empresarios que estamos aquí, los trabajadores, el cuidado, la imagen, la atención, el turismo. Tenemos una posibilidad de incrementar actividad económica con el turismo rural, con el turismo enoturístico, con el turismo de patrimonio, pero tenemos que progresar y tenemos que avanzar y hay oportunidad para crear, comercios o empresas alternativas o artesanías alrededor de esos mundos que van tirando un poco, ¿no? Que son industria agroalimentaria, sectores de vitivinícolas, turísticos relacionados, etcétera, etcétera. Y yo creo que hace falta empresarios, y hace falta emprendedores. Y no vale decir, no, que me lo den todo hecho, ¿no? Precisamente una fundación que yo tengo a este respecto, de Carlos Moro de Matarrubia, uno de los parámetros es fomentar el deseo de las personas y sobre todo de los jóvenes de tener iniciativas propias. Tener iniciativas propias y si puede ser empresariales, que hay muchos marcos de actuación, que se puede fabricar unas mermeladas o unos tipos de vino o recoger unos productos y llevarlos a vender aquí, allá y acullá, es decir, al extranjero. ¿Por qué no? Si es un producto bien hecho, insisto, tenemos muchas posibilidades en muchos campos, temas punteros, somos punteros en achicoria, somos punteros en hortofrutícolas, en el espárrago de Tudela, en los puerros de Sagún, los puerros de Segovia. Hay múltiples actividades y hay muchas personas en el mundo preparados para recibir nuestros productos si se los vendemos, si sabemos llegar a vendérselos, y con la calidad que se espera y con la competitividad y el precio que se espera. Pensando que aquel ciudadano, y estoy llamando ciudadano, que quiera vivir en un pueblo, en una ciudad o un pueblo, tenga el acceso a todos los sistemas sociales y a todos los sistemas, digamos, culturales y a todos los sistemas de ocio igual o mejor que los que viven en las ciudades. Si no, no seremos competitivos. Nos vamos a marchar. Y lo vamos a hacer con música de Mozart, porque a Carlos Moro también, últimamente, no sé qué pasa, que la mayor parte de nuestros invitados se inclinan por Mozart. ¿Por qué te gusta a ti Mozart? Bueno, a mí me parece que es un músico genial, ¿no? O sea, aúna el tempus, aúna digamos, el tiempo, aúna el espacio, aúna la vivacidad, aúna la alegría y aúna la genialidad, ¿no? Evidentemente no solo Mozart, ¿no? Ahora venía en el coche escuchando pues a Beethoven, claro, Beethoven, la sonata número 7 para violín y piano, ¿no? Fantástica. Haydn me parece una maravilla, el precursor de Mozart y vivió a Mozart también, ¿no? Yo creo que es en general la música la que me encanta. Por supuesto, yo creo que si me obligas, si me empujas a decir un autor, pues sí, desde luego me quedo con Mozart. Claro. Se queda con Mozart, Carlos Moro. ¿Y ustedes, con quién se quedan? Con Mozart también. Hoy nos vamos a quedar con Mozart todos. Pero antes de irnos, vamos a levantar una copa de vino soñador. Esta copa de vino soñador, Carlos, por ustedes. Vamos a levantar esta copa de vino soñador por los hermosos días presentes y venideros que les aguardan.